Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Buenos días, es un privilegio para mí presentar en este medio de gente hispana de mi país, donde me formé como dentista. Vamos a darle comienzo a la conferencia y voy a hacerla un poco apresurada. Esto queda grabado, entonces pasaré las diapositivas con brevedad, y si alguien tiene algún detalle que quiera revisar, puede regresar a la grabación, ponerla en pausa y revisar. Yo estaré, al final les daré mi dirección de correo y me podrán accesar para cualquier pregunta que quede. Es importante para mí, y la razón por la que me acerqué al Dr. Mitrani es porque yo trabajo y propongo un acercamiento multidisciplinario para los problemas de sueño y de prevención en los niños. El conocimiento solamente vale la pena cuando es compartido con otros y es cuando tiene un significado. Vamos a empezar con hablando de la terapia BioBlock, con terapia funcional de desórdenes del sueño en los niños. Uno de mis diseñadores favoritos que inventó no solamente el domo geodésico, sino el coche eléctrico hace 100 años, él habla de que cuando alguien diseña algo que va a ser funcional, tiene que ser bello, tiene que haber un balance. Si no existe ese balance, sabemos que la función no ocurrirá. Lo mismo cuando nosotros nos acercamos a un paciente para tratamiento, tenemos que siempre estar conscientes del balance. Nosotros trabajamos en la cara, el balance facial es lo que nos va a dar la pauta de una función correcta o un problema en la función. Tenemos que enfocar nuestro tratamiento, lo que nosotros hacemos, y tener las metas muy claras. Simon Sinek tiene una plática de TED muy interesante, la recomiendo si alguien tiene oportunidad de verla, donde él habla del círculo dorado. El círculo dorado es lo que yo y mi equipo referimos para que los que practican la terapia multidisciplinaria se comuniquen unos por otros. Es muy importante, aquí vemos el círculo dorado, y es muy importante, todos más o menos sabemos lo que hacemos, sabemos cómo lo hacemos, pero no todos nos enfocamos en el por qué hacemos lo que hacemos. Y para tener una comunicación y un enfoque con los pacientes que sea exitoso, tenemos nosotros que primero empezar de por qué hacemos lo que hacemos, el por qué. Y no hablo en nuestro caso de ganar dinero, ganarnos la vida, sino hablo el por qué nos levantamos en la mañana, qué es lo que vamos nosotros a aportar a nuestra carrera. Entonces, los líderes multidisciplinarios tenemos que comunicarnos en el círculo dorado de adentro hacia afuera.
no como estamos acostumbrados de afuera hacia adentro, porque entonces no hay una buena comunicación. Y justamente en nuestro caso, como ortodoncistas, tenemos que decidir, tener muy claro si nuestro tratamiento va a ser cosmético o si va a ser un beneficio a la salud, porque tenemos que hacer esa decisión para poder enfocar el tratamiento a las metas que nos van a ayudar. Este es mi equipo multidisciplinario. Es muy importante cuando vamos a enfocar problemas de sueño en los niños, tener un equipo con el que estemos cómodos y podamos trabajar. Yo tengo en mi equipo un especialista en articulación, en dolor, terapista del lenguaje, terapista miofuncional, muy importante, osteópata. La osteopatía es muy, muy importante en este campo. En México tenemos la suerte de que es una ciencia muy, muy amplia. Se practica muchísimo. En México hay hueseros y estos van a enfocar problemas desde el parto y situaciones que nos van a apoyar para tener éxito en nuestra terapia. Un cirujano o varios cirujanos que entiendan sueño, no es fácil encontrar eso, pero cuando uno encuentra ese equipo, uno va a poder trabajar exitosamente. Tenemos que trabajar con nuestros otorrinos pediátricos que entiendan de sueño, y nosotros educarnos también en entender qué es lo que ellos hacen y tener una comunicación que esté basada en el respeto mutuo y el conocimiento. Tenemos que prepararnos y prepararlos a ellos. Nuestros dentistas tienen que ser un equipo que esté enfocado en la salud. Tenemos que tener especialistas en nutrición. No hablo de nutricionistas porque los nutricionistas no saben mucho sobre la comida, saben de los nutrientes y no siempre es lo que necesitamos, pero la obesidad, un problema muy importante en México, y tenemos que tener a alguien a la mano que nos apoye con los niños que tienen estos problemas. Yo tengo una especialista extraordinaria en postura, tanto del cuerpo para los niños como de la cara, y Buteyko, que es una de las terapias más importantes. Ustedes la pueden buscar en internet, muy importante. Aquí un poquito de un video de lo que es un niño haciendo apneas. Que no voy a pasar mucho tiempo aquí. Esto lo pueden ustedes observar en internet, hay muchos videos, pero es importante que tomemos conciencia del problema que están viviendo los niños que tienen apnea de sueño. El doctor Christian Jimmy-Knoll, con el que trabajo en Stanford, pionero del sueño, padre del sueño, él y el doctor Dement, él fue el primero que usó el término OSA, que es apnea obstructiva de sueño. El año pasado publicó el primer estudio donde ya él está diciendo que la reeducación miofuncional, cómo trabajan los músculos de la cara, es indispensable para el tratamiento de estos niños. Aquí tenemos el doctor Steven Sheldon, también un pionero en la medicina del sueño pediátrica. Este texto es del 2014, está fresco, es uno de los libros más importantes que se usan en la medicina de sueño pediátrica. Y ya él en este libro habla de, número uno, la ortodoncia tradicional tiene lo que le llaman un efecto freno de caballo, que es que está haciendo que el maxilar superior se mueva hacia atrás, lo que compromete las vías aéreas. Esto es muy grave. Y en este texto él ya menciona la terapia BioBlock orthotropic como la terapia que mejora la competencia nasorrespiratoria, que los pacientes puedan respirar fácilmente por la nariz, y también habla de que hay que combinarla con la terapia miofuncional, Oral Myofunctional Therapy, OMT en inglés. Y ahí presenta un caso donde hubo una resolución al 100% basada en una polisomnografía y todos los problemas de sueño se resolvieron en un niño. Muy importante, la conferencia del año pasado, el doctor Jimmy-Knoll, aquí hice un pequeño resumen muy rápido de lo que él está, digamos, pidiendo a los practitionantes o clínicos que estamos enfocados en el sueño. Hablo de que se tienen que enfocar estos problemas mucho más temprano de lo que estamos haciendo. Tenemos que desarrollar nuevos tratamientos porque los que existen no están siendo exitosos. Habla de que la respiración oral es un proceso inflamatorio.
Mucho se puede decir sobre la inflamación, pero es lo que el problema más importante que tienen los seres vivos son los procesos inflamatorios, y estos procesos van a impactar el crecimiento de la cara de una forma negativa. Y hay tres cosas que tenemos que enfocar, que es regresar a la respiración nasal exclusiva, quitar la obstrucción, ya sean adenoides o amígdalas, y agrandar los maxilares. Tenemos que ellos en sus investigaciones también han encontrado que las amígdalas son tejido secundario a la respiración bucal. Muchas veces no sabemos si el huevo o la gallina es primero, si ellos respiran por la boca porque las amígdalas están grandes, o si las amígdalas están agrandadas porque hay una irritación constante de la respiración bucal. Otra cosa muy importante es que tenemos como dentistas enfocar los frenillos cortos de la lengua. Y como último, él habla de que en Europa la odontología es una especialidad médica, ellos tienen entrenamiento médico, mientras que en México, en Estados Unidos, simplemente somos dentistas. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por educarnos mucho más en la ciencia de la medicina. El doctor Colta, especialista del hospital, también habla de que los problemas de sueño son multifactoriales. Por lo mismo, no es nada más una sola razón que causa el problema, tenemos que enfocarlo de una manera múltiple. Después tenemos al doctor Bill Hine, que es el pionero en el BioBlock, y él habla de estar en organizaciones como la American Academy of Physiological Medicine and Dentistry, que junta doctores y dentistas en el mismo nivel en estas conferencias, no como hemos hecho tradicionalmente, que nosotros tenemos las nuestras y los doctores tienen las suyas, sino empezar a trabajar en equipo desde la educación. Los pediatras tienen que ser la primera línea de defensa, y ellos tienen que enfocar desde muy temprano a los niños, porque a los 7, 8 años ya es demasiado tarde, y definitivamente a la edad en que llegan al ortodoncista ya no se pueden resolver efectivamente muchos de los problemas. Aquí tenemos donde tenemos que enfocar el problema primero. La mayor parte de la gente ve esta foto y dicen qué lindo bebé, pero si realmente sabemos lo que estamos observando, aquí hay un problema grave, labios secos, respiración bucal. Entonces tenemos nosotros que educar a los padres y decirles que esto no es correcto, y esta es una edad donde se tiene que empezar a enfocar el problema, porque a la larga esto va a repercutir en ronquidos, o por el otro lado en la apnea de sueño. Aquí tenemos un niño que podemos observar que cada una de sus respiraciones son bucales. Él tiene que hacer una pausa al tragar para poder respirar. Entonces, este niño va a tener problemas que van a repercutir en el desarrollo de sus dientes y de su cara. Tenemos que educar a los padres sobre esta situación. No voy a pasar mucho tiempo con los expertos, pero John Rimmers, uno de los expertos en sueño, ya habla de que la apnea de sueño es la epidemia de este siglo. Está en aumento explosivamente. El doctor David Gozal, también muy respetado, cualquiera que esté en ámbito de sueño conoce estos nombres, y él habla de un 7 a 13% de los niños en edad preescolar, abajo de 7 años, que ya presentan síntomas. Imagínense esos niños abajo de los 5 años, cómo van a estar a los 40, cuando empiecen ya sus musculaturas a ser más laxas. Y esto repercute en el desarrollo cerebral, incluyendo el IQ. Hay mucha información, la relación de la apnea de sueño con problemas articulares, con bruxismo, y definitivamente con problemas cardíacos, hipertensión, la obesidad, un problema también. Y sabemos que ya hay una relación muy bien establecida entre los problemas de síndrome de atención y problemas de sueño. Estas son situaciones que estamos descubriendo y se están tratando de la manera equivocada. Nosotros podemos tener un impacto grande ahí. Cuando nosotros buscamos una vía aérea, como ortodoncistas vemos nuestra cefalometría, y podemos aquí evaluar qué tipo de vía aérea tienen los pacientes. Cuando nosotros vemos la cara de un paciente, también podemos evaluar qué cara de estas vamos a imaginar que tiene una mejor vía aérea. Este es un paciente antes y después de tratamiento. Es muy claro que el caso de la derecha va a tener mucho más espacio para tener una vía aérea más amplia. Cuando nosotros evaluamos lo que es la terapia tradicional de ortodoncia,
donde a veces hay extracciones de dientes, donde usamos de mecánica retractiva, creamos caras más largas, reducimos las vías aéreas y estamos creando de alguna manera, en algunos casos, problemas articulares. Cuando nosotros vemos qué es lo que pasa con los casos de ortodoncia, vemos que esta es la tendencia que llevamos. Entonces, yo no les digo esto ligeramente, sé que los ortodoncistas que estén escuchando aquí no van a estar muy contentos conmigo, pero yo, 21 años de ortodoncista, soy diplomada del board y tengo 7,000 pacientes en mi base de datos. Yo he creado estas caras. Me metí a mi base de datos y he evaluado las vías aéreas y las caras que salen de mi práctica, y les digo que no tuve que escogerlas muy minuciosamente. Apenas pasé de la A a la B y pude juntar más caras de las que necesito, porque estas son las caras que yo estoy produciendo dentro de mi práctica tradicional de ortodoncia. Y les puedo decir que todas estas caras tienen una oclusión perfecta, y como diplomada del board las he terminado clase 1, tal como lo dice. Esta es la única aquí abajo que tuvo cirugía ortognática, pero fuera de eso, todas estas caras tienen una oclusión perfecta. Entonces, este es el problema que estamos observando en la ortodoncia tradicional. Cuando nosotros queremos hablar de un caso antes y después, podemos evaluar, y es muy fácil para nosotros, sin muchas mediciones, simplemente observar qué tipo de vía aérea queremos para nuestros pacientes. Aquí tenemos lo que es un caso de BioBlock, y la diferencia que nunca hay extracciones. Tenemos que empezar muy temprano. Esa es una de las razones por las que no se practica tanto esta técnica. Yo tengo pacientes hasta de 2 años. Vamos a mejorar el perfil y hacerlo más protrusivo, vamos a incrementar la vía aérea y vamos a crear articulaciones más sanas con un balance facial más atractivo. Esto es lo que uno de mis pacientes, y es lo que se ve en el tratamiento antes y después. Y cuando nosotros evaluamos nuestros casos de ortodoncia tradicional con Orthotropics, podemos ver que estas son las diferencias que vemos. Y yo me meto mucho a los journals y evalúo cuando ponen las cefalometrías antes y después del tratamiento en casos que presentan en la Asociación Americana, en el JCO. Siempre estoy viendo cómo empiezan y cómo terminan, y este es el común denominador. Es la norma, no es la excepción. Y en BioBlock, este es nuestra meta. Cuando hablamos de cómo evaluamos nuestro tratamiento, nosotros usamos el análisis de Bolton. No voy a pasar mucho tiempo aquí, pero basado en 22,000 niños sanos, y hay un compuesto, y esto se usa para evaluar qué pasa con el tratamiento. Aquí podemos ver la superimposición de los 2 tipos de tratamiento. A la izquierda tenemos el tradicional y aquí tenemos el BioBlock. Y los cambios continúan después de terminado el tratamiento. Y en base al perfil podemos ver cuál es el problema. Esto lo usamos desde antes de empezar el tratamiento. Podemos evaluar dónde está el problema y superponemos este análisis que se puede encontrar por edad en la frente, que es la posición que consideramos más estable para hacer una superposición, y ahí podemos saber la dirección de crecimiento de los pacientes. Yo rechazo los análisis cefalométricos, los sigo haciendo por cuestiones legales, pero no los uso en cuestión de diagnóstico, porque ya desde el año 1981 el doctor Jim McNamara ya publicó que todos los casos que tienen maloclusión tienen el maxilar superior retruido. Y cuando estamos haciendo un análisis cefalométrico partimos de una medida que es errónea, porque siempre estamos comparando con el maxilar superior, que sentimos que es una estructura anatómica fija. Y cuando usamos eso, y ya sabemos que es una premisa errónea, entonces invalida todos nuestros análisis. Entonces yo no uso ninguno. Aquí tenemos pacientes clase 2, que son los que llegan al consultorio y nos dicen, bueno, sus dientes están muy salidos.
y tenemos tendencia a usar aparatos funcionales, tenemos tendencia a usar freno de caballo o Hertz o de estos aparatos que retraen el maxilar superior. Pero si nosotros usamos el análisis Bolton, vamos a ver que inclusive en estos casos de extrema overjet, sobremordida horizontal, tenemos el maxilar superior retraído. Entonces tenemos que tener muy bien medido nuestro maxilar superior. El doctor Mew, que para mí es el ortodoncista más brillante que existe en nuestro planeta, él tiene un libro espectacular que se llama Causas de la maloclusión, causa y cura de la maloclusión, y él ha descrito desde el 1971 lo que le llama la línea indicadora, que es una medida del incisivo superior a la punta de la lengua hacia un plano que va del tragus de la oreja a la punta de la nariz. Y ahí medimos muy fácilmente 23 milímetros más la edad del paciente en los hombres, 21 milímetros más la edad del paciente en las mujeres. Y así sabemos qué tanta retracción del maxilar superior existe. Tenemos otras medidas, estas son de Ricketts, el ángulo del contorno facial, el ángulo nasal, el labio nasal, que nos ayudan también a dar una idea de hacia dónde está creciendo el paciente. Hablamos un poquito de la belleza, porque la belleza no solamente es superficial, sino sabemos, por ejemplo, en esta foto vemos a Paris Hilton, que se hizo su propia película, y ella usa un actor para representar a alguien que no es muy inteligente, con unos maxilares retraídos. Entonces nosotros tenemos la tendencia a darle características emocionales e intelectuales a las personas en base a los maxilares. Hay muchos libros interesantes que hablan de todo esto. Entonces la belleza no es solo superficial, sino que nos da la posibilidad de tener más éxito. Las personas o modelos que vemos nosotros en la sociedad como atractivos, no solamente son atractivos porque superficialmente los vemos bonitos o porque socialmente nos han dicho que son bonitos, sino que nosotros estamos programados biológicamente para buscar los genes con los que nos vamos a reproducir que tienen mejor posibilidad de sobrevivir, de ser más sanos. Entonces los que vemos como modelos tienen posibilidades de reproducirse y de ser mucho más sanos. Todos estos modelos tenemos la tendencia a buscar los perfiles protrusivos porque van a poder respirar mejor. Nosotros podemos cambiar un perfil que está creciendo hacia atrás hacia adelante para tener un perfil de Bolton que se logre alinear perfectamente con nuestro perfil. Este fue el primer caso que yo observé del Dr. Mew, donde tenemos una paciente que crece hacia abajo y hacia atrás, lo que nosotros llamamos clockwise rotation. Y si hay ortodoncistas en el grupo, saben que cuando esta cara llega al consultorio de ortodoncia nos tiemblan las rodillas, porque lo que hagamos va a empeorar esta cara, siempre va a crecer hacia abajo, porque nuestra mecánica tiene una tendencia a incrementar la dimensión vertical del tercio inferior de la cara. Cuando nosotros podemos llevar de esto a esto sin necesidad de cirugía, entonces es algo que puede ser muy valioso para un ortodoncista con experiencia. Aquí tenemos que una de las claves importantes es la postura oral. No debemos dejar de darle la importancia que necesita. Aquí tenemos a dos hermanas que genéticamente tienen muy similares sus composiciones y una de ellas no logra respirar o estar en una postura en reposo con la boca cerrada, y la hermanita hace un esfuerzo y lo logra. ¿Cómo van a crecer estas niñas? Podemos ver que este es el crecimiento de una persona que no puede tener sus labios juntos en reposo. Vemos aquí la tensión muscular. En cambio, una persona que sí los tiene en reposo va a crecer mucho más balanceadamente. Cuando la postura oral no se identifica y no se trata a una edad temprana, este es un paciente mío que llegó al consultorio antes de que yo conociera esta técnica, y yo no supe identificar el problema de que él tenía sus labios separados un poco y no le hice nada. Le dije, regresa cuando tengas 12 años, todos tus dientes permanentes y ahí te haremos ortodoncia. Este chico no tenía ningún problema, estaba creciendo balanceadamente. Los papás compraron un hámster que empezó a dormir en su cuarto y desarrolló una alergia y empezó a respirar por la boca. Y este fue el crecimiento de estos chicos. Cuando no se hace nada y hay una postura oral
los maxilares no se van a desarrollar y va a llegar un momento en los que no podemos cambiar eso. Tenemos aquí chicos con postura oral muy lindos, pero después de unos años, si no se enfoca uno en la postura oral, este es el desarrollo de sus caras. Tenemos que hablar no solamente de la postura oral, sino también la postura del cuerpo, porque todo influencia cuando los niños no tienen una buena postura. Entonces tenemos nosotros que trabajar con estos chicos y con especialistas que vean toda la musculatura, no nada más la cara. Aunque la postura de la cara, igual que la del cuerpo, la tenemos que relacionar con este tipo de situaciones de respiración, porque los chicos empiezan a inclinar su cuello hacia adelante y eso va a tener repercusiones en todo el cuerpo. Viendo a los pacientes, lo que le llamamos holísticamente, verlos completamente, no solamente los dientes. Entonces hablamos de cuál es la postura oral adecuada. Dentro del tratamiento BioBlock les enseñamos a los pacientes cómo mantener su postura. Aquí vemos una postura que no es ideal, un paciente que obviamente le cuesta mucho tener sus labios juntos y le vamos a enseñar y en base a los aparatos vamos a incorporar la postura adecuada. Y le vamos a enseñar estas dos fotografías, son el mismo día y vamos a enseñarle cómo mantener su postura de esta manera. Cuando un paciente mantiene su postura así, durante mucho tiempo va a empezar a crecer y a desarrollarse hacia adelante. Los papás tienen que identificar los problemas, inclusive en la noche, estas son mi hijo y mi hija, y aquí vemos el problema muy claro cuando los niños tienen la boca abierta, aunque sea un poquito durante la noche. Nosotros siempre pensamos, esto es un problema genético o es un problema ambiental, y no sabemos qué vino primero, si el huevo o la gallina, pero estamos dándonos cuenta poco a poco usando la nueva ciencia, por ejemplo la epigenética, que es muy apasionante, les recomiendo mucho que estudien un poco de epigenética, que los cambios ambientales son mucho más importantes. Aquí tenemos a el papá de mi hijo, a mi esposo, y a mi hijo, y vemos que aquí tienen características muy similares, y mi esposo tiene apnea de sueño, y tiene retrusión de sus maxilares, y él tuvo un crecimiento largo, y mi hijo iba en exactamente la misma dirección. Yo me enfoqué en este caso y quise ver si podía yo cambiar esta situación. Aquí tenemos una prueba de que esto no es genético. Tenemos una persona hindú que vivía en una comunidad tradicional, con su comida tradicional y características, y tenía muy buenas características en su tercio inferior de la cara. El hijo se movió a una población industrializada, empezó a cambiar sus hábitos y ya sus maxilares no están tan desarrollados como el del papá, y los del nieto ya están mucho peor. Los cambios genéticos no ocurren tan rápido, son cientos de años que tienen que pasar para que haya cambios genéticos. Entonces esto nos indica que hay un problema ambiental. Aquí tenemos un estudio, deben la mayoría de ustedes estar familiarizados con él, fue aquí en San Francisco, en los 50, 60, 70, el doctor Harbold hizo muchos estudios con monos donde se les obstruyó la nariz artificialmente y se observaron los cambios que ocurrían en los maxilares. Ocurrió un cambio de postura donde obligadamente el paciente tenía que respirar por la boca y la postura de la lengua empezó a cambiar a más baja y los maxilares observamos que se hicieron mucho más angostos, y esto causó problemas de todo tipo, porque sabemos que la lengua es el andamio para la dentadura y el maxilar. Cuando la lengua está muy baja, el maxilar se va a colapsar. Y esto lo vemos que antropológicamente nuestros ancestros tenían unos maxilares mucho más anchos. Yo estudié antropología física y medíamos hasta 52 milímetros de distancia intermolar. Cierto que ahora muchos de nuestros pacientes tienen, digamos, 20 milímetros comparados con lo que veíamos antes, que eran hasta 52. Entonces, nosotros nos cuestionamos si es posible cambiar la cara de los pacientes. Aquí tenemos un paciente que no tuvo tratamiento, mantenía un poquito abiertos sus labios, y este paciente también tenía un problema. Uno fue atendido, el otro no, y podemos ver cómo fue su crecimiento. Este chico no desarrolló los maxilares, este chico a través de orthotropics desarrolló hacia adelante sus maxilares.
Tenemos otros problemas que también hay que mencionar rápidamente, que son los problemas de la sonrisa gingival, que no es un problema que veamos como funcional, lo vemos más como estético, pero sabemos que la sonrisa gingival es un signo clásico del crecimiento vertical. Y a través del tratamiento de orthotropics se puede manejar esta situación sin cirugía, que para mí es una cosa espectacular. Aquí tenemos el caso de mi hijo y nuevamente decimos genéticamente él tenía esta predisposición, porque siempre les decimos a los pacientes, es que es igualito al papá, o los pacientes nos dicen, es que toda la familia de su mamá es así. Y yo en este caso pude transformar la cara de mi hijo en base al tratamiento y a los hábitos. Mucho de lo que queremos saber es por qué está ocurriendo este problema, y el doctor Michael Gelb hizo un estudio con perros bulldog, esto salió en el New York Times en el 2011, donde analizaron si estos perros que tienen apnea de sueño van a poder sobrevivir o no. Y si vemos que estos perros, esta es la mascota de la Universidad de Georgia, ha cambiado durante las décadas desde los 50 hasta hoy en día. Este perro ha cambiado mucho sus características y podemos ver que los humanos vamos en esa dirección también. Aquí tenemos lo que sería el bulldog de hoy en día, el que debería de ser el tradicional, y este es el caso de los humanos, que puede de cierta manera parecernos simpática la foto, pero estamos yendo en la misma dirección de estos perros. Aquí se hizo el estudio donde se hicieron radiografías 3D para analizar este tipo de situaciones, qué es lo que estaba causando la respiración de estos perros. Y tenemos lo mismo ocurre en los humanos. Tenemos situaciones con la dieta, no sé si ustedes están familiarizados con Weston Price, que fue presidente de la Asociación Americana de Odontología a principios de siglo. Él hizo investigación donde vio cómo la nutrición tradicional en comunidades donde no había comida procesada, cómo no tenía problemas ni de caries, ni de enfermedad gingival, periodontal, ni de apiñamiento. Vale la pena leer estos libros. Este es otro libro de George Catlin, que en los 1800 vivió con los indios americanos, los nativos americanos, y hizo muchos dibujos donde los indios americanos le llamaban a los blancos no solamente cara pálida, sino que también boca negra, y dibujó las situaciones donde tener la boca abierta hacía que los blancos tuvieran situaciones de ronquidos y de apneas de sueño y de falta de desarrollo de su cara y de sus maxilares, mientras que los indios americanos, que tenían prácticas como por ejemplo las parteras enseñaban a las madres a que después de retirar a los bebés del pecho les cerraran la boca, y ellos solo respiraban, eran respiradores exclusivamente nasales y mucho más sanos. Hay muchas investigaciones que vale la pena leer, Pottinger's Cats, que le cocinaban la comida a los gatos y no se desarrollaban igual, y todo esto enfoca mucho la nutrición a hacer cambios que nos van a ayudar a corregir esos problemas que son una epidemia. Aquí vemos que el amamantar activa músculos como el buccinador, mentalis, inclusive el temporal, tiene actividad, y los bebés hasta sudan, están trabajando su musculatura, y este tipo de prácticas va a hacer que tengan mejor desarrollo en su cara, mientras que recibir la leche pasivamente, aquí vemos que los músculos no están trabajando. Muy importante, este bebé ni siquiera tiene la fuerza de jalar el chupón, la musculatura no está trabajando. Entonces, tenemos que educar a los pacientes a que cambien prácticas. Nuevamente, traigo a colación el frenillo lingual. Este es un caso extremo, pero hay casos leves que tienen que ser atendidos. Los neonatólogos aquí en Stanford ya están viendo este problema, y un gran porcentaje de los niños reciben la frenectomía lingual inmediatamente después del parto, y eso ayuda a amamantar y a mejorar esos hábitos que van a darnos desarrollo positivo en la cara y la musculatura. Esto está de moda aquí, donde ya no se hacen papillas, no se les da con cucharita, y los niños están practicando y moviendo sus músculos de una manera más adecuada. Esto es la norma en nuestra sociedad. Esto lo mandó un paciente que estaba recibiendo BioBlock
tratamiento de todos sus compañeros en un partido de fútbol, todos con la boca abierta, y vemos los patrones de crecimiento vertical en los niños. Esto es definitivamente una epidemia. Yo las fotos las tomé en Disneylandia y no tuve que luchar mucho para tomar fotos, porque donde yo volteaba había estos niños con la boca abierta y con los maxilares subdesarrollados desde muy pequeñitos, ojeras, problemas que estos niños tienen desde edad temprana. Y no, definitivamente es algo que vemos muy común. Los que tienen mi edad reconocerán el póster de The Shining, una película donde yo observé que este niño tenía muchos de los síntomas que nosotros les decimos a los papás que tienen que observar. Entonces, gracias al internet me metí a buscar cómo se ve este niño hoy en día y me encontré con que, como yo me imaginaba, tiene completamente retrusivos sus maxilares. Él inclusive se deja la barba porque sabe, para camuflajear la retrusión tan importante que tiene. Este es el cambio que podemos nosotros buscar con BioBlock. Yo como madre, la técnica Buteyko la usé con mi hijo, los aparatos Orthotropics, y básicamente traer todo hacia adelante. No es una técnica fácil, es una técnica muy compleja donde todas las fuerzas están en contra nuestra, pero aquí tenemos el historial. Mi hijo a los 5 años, su maxilar no estaba creciendo bien y se fue desarrollando más y más hasta que decidimos tratarlo. Nosotros, como Orthotropics, decimos que podemos mejorar el crecimiento de la cara, y los doctores nos preguntan, ¿cómo es que podemos hacer eso mientras que el cuerpo no se puede alargar? Porque sí pensamos que podemos alargar la cara. Y la explicación es muy sencilla. En el cuerpo tenemos músculos esqueléticos y todos están insertados en dos lados, excepción de la cara, donde tenemos la lengua, que es el único músculo esquelético del cuerpo que no tiene dos inserciones, solamente tiene una. La segunda inserción, biológicamente, debería de estar en la parte superior y anterior, donde están las arrugas palatinas en el paladar. Cuando nosotros mantenemos la lengua en esa situación, es como si estuviera insertada, y entonces permitiríamos que que el maxilar creciera como debe crecer. Aquí vemos en este diagrama, cuando la lengua está insertada y se mantiene 24 horas al día en el paladar, vamos a tener estos paladares planos y anchos, y según mantengamos más abajo la lengua, menos se va a desarrollar el maxilar superior. Y la premisa trópica habla de que el control genético de la articulación de la cara no es preciso, y por eso necesitamos tener la guía adicional de la musculatura. Cuando nosotros tenemos el paladar, la lengua en el paladar donde pertenece, entonces vamos a permitir que el potencial genético de la cara se desarrolle. No es que nosotros estemos jalando la cara hacia adelante, sino que estamos permitiendo que lo que genéticamente está programado en el paciente se exprese. Cuando los niños están respirando por la boca, nosotros les enseñamos esta foto con la técnica Buteyko y les hablamos de que ellos están perdiendo el dióxido de carbono, que sabemos que es igual o más importante que los niveles de oxígeno en la sangre. Y los niños entienden muy bien esto cuando les hablamos de, por ejemplo, dejar una Coca-Cola abierta toda la noche. En la mañana el líquido está horrible, sin burbujas, y lo mismo estaría la sangre de los niños cuando están la boca abierta toda la noche. Los papás entienden que la hormona de crecimiento se secreta en las horas nocturnas, y de 11 a 2 de la mañana es cuando tenemos que estar en el sueño profundo. Cuando un niño no está descansando sueño profundo durante esas horas, no va a tener crecimiento. Y hablamos de crecimiento cerebral, no solamente crecimiento en relación a la altura. Pero cuando tenemos esta situación, los niños no respiran bien. Hay aquí una obvia tensión en la cara de mi hijo. No vamos a tener crecimiento adecuado. Estas son las niñas que cuando respiran por la boca, existe esta tensión. Esta diapositiva la puse porque está la técnica Buteyko, donde hay varias técnicas donde hacemos un reset cerebral para que los pacientes empiecen a respirar por la nariz y su cerebro empiece a dejar de respirar por la boca. Vemos aquí tensión en el mentalis y la boca abierta, aún a pesar de dormir con el tape. Entonces, en estas caras hay tensión, y cuando usamos la terapia vemos que esa tensión desaparece, la nariz empieza a hacer su trabajo y la musculatura ya no tiene esa tensión.
esta era la dirección en la que mi hijo iba a ir y finalmente él va a ir en esta dirección y su cara no va a convertirse en esto, sino en esto. Esto es algo que podemos nosotros dar a nuestros pacientes y creo que es un servicio impresionante que podemos tener, que no solamente los hace más atractivos, sino que va a abrir esa vía aérea y aquí va a haber mucha menor posibilidad de que se conviertan en roncadores o tengan un problema de apnea. Este es otro efecto secundario del BioBlock. Estas son las fotos de mi hija, 4 meses de diferencia entre esto y esto, y vemos que cuando traemos los maxilares hacia adelante, vamos a desarrollar toda la musculatura, incluyendo los labios, de una manera más atractiva y más funcional. Estas son las caras que el doctor Mew publicó y que a mí me inspiraron a estar en esta técnica. Como último, les enseño el mapa de la distribución de los que practicamos esta técnica. Este punto aquí no es Venezuela, es un amigo mío que está en una isla del Caribe, y podemos ver que no hay absolutamente nadie en ningún país de habla hispana que practique la técnica del BioBlock Orthodontics. Entonces, esto es una ventana, es una oportunidad para los practicantes que quieran entrar en esta técnica. Yo estoy disponible, de hecho tengo ya una lista de pacientes que están esperando a alguien en México que pueda incorporar esta técnica, y creo que este mapa es muy claro con la importancia de saber que esta técnica no ha crecido como debe, aunque es una técnica que tiene más de 50 años de existencia, empezó en Inglaterra con el doctor Mew, pero no se ha distribuido todavía a nuestro mundo latino. Creo que es importante y por eso les agradezco mucho su atención y espero sus preguntas a continuación, y cualquier cosa yo estoy disponible para apoyar a cualquier practicante que quiera entrar en esta técnica.